Hola gente, ¿cómo están? En esta ocasión espero traerles el video de la tarjeta de video de la ensambladora GUNNIR, la Intel Arc A380 o C, que solamente fue lanzada en China y que espero haberla conseguido y no estafado a través de un revendedor chino por eBay, que por supuesto fue a un precio más alto, pero todo sea por tener y crear contenido de productos en mano para el canal. Ahora estoy intentando abrir este paquete, un poco ansioso. Espero que realmente sea la tarjeta de video que fue lanzada en el país asiático. A ver, viene muy bien empacado al parecer, que es algo bueno. Al parecer sí es idéntica a la caja que he visto y que creo que hemos visto en línea en las publicaciones que salieron a finales de julio. Es la versión Photon. Se ve bonita la caja. Vamos a quitarle este empacado adicional de plástico. En unos segundos más. Con todos sus tickets. Bueno, vamos a abrirla. Tapamos la caja. Y vemos que bueno, viene al parecer solamente la tarjeta y un manual, que de seguro está todo en mandarín. De seguro son indicadores de LED, algo relacionado con la energía. Mucha lectura china después. Más nada, indicadores de cómo instalar. Ahora sí, la parte que todos estamos esperando, sacarla por primera vez de su embalaje. No pesa mucho la tarjeta. Está en su bolsa antiestática. Vamos a ver. Miren nomás. Luego, como notarán, el heatsink o el disipador que tiene debajo los abanicos de los ventiladores es muy similar al disipador de aluminio que usan los procesadores Intel. Diseño básico. El LED parece estar en la parte superior, en el lomo de la tarjeta. Intel Arc. Sencilla. Parece que los de GUNNIR les dio por poner un dibujo similar a las tarjetas de video Asus, como si fueran unas llantas que pasaron sobre ello. Ahora sí, vamos a los detalles de esta tarjeta. Bueno, esta es una tarjeta del fabricante Intel. Recordemos que tenemos al fabricante, que es quien diseña el chip o GPU die. Luego tenemos la empresa que hace que todo sea posible, que tiene la maquinaria para crear estos chips en específico, o GPU dies en inglés. Y finalmente tenemos a los ensambladores, que son por lo general socios del fabricante, en este caso Intel, que crean su variante de la tarjeta gráfica. En este caso, el ensamblador es GUNNIR. El A380 es una tarjeta gráfica de nivel de entrada para juegos de 1080p, similar a tarjetas como la RX 6500 XT y la RX 6400 de AMD. A su vez, similar a la 1650 Super o 1650 GTX 1650 de Nvidia. Actualmente tiene un precio ligeramente más bajo que la competencia, por ahí de los $179 en los Estados Unidos para la tarjeta de la ensambladora GUNNIR y unos $139 para la tarjeta de la ensambladora ASRock. Entrando en detalles técnicos, esta tarjeta tiene un procesador gráfico GPU de G2, una arquitectura de la generación 12.7. El fabricante del chip o core es TSMC para uno de 6 nanómetros y tiene una interfaz de bus de PCI Express 4.0 a 8X. Tiene un reloj base de 200 MHz
un boost clock de 2450 MHz, que es el más alto entre las tarjetas 380 que han salido al mercado. En cuanto al renderizado, tenemos unidad de sombreado 1024, TMUS 64, ROPS 32, RT núcleos o núcleos de trazado de rayos 8 y un caché L2 de 4 MB. En cuanto al diseño de la tarjeta, va un espacio de 2 ranuras o ranura dual en tu gabinete, una longitud de 222 milímetros o 8.7 pulgadas, en el ancho es 114 milímetros o 4.5 pulgadas y la altura 42 milímetros o 1.7 pulgadas. Tiene un TDP de 92 watts, pero en realidad lo más que llega a usar son como 17 watts. La fuente de poder que se sugiere es de al menos 350 watts. Esta es una sugerencia de GUNNIR. Las salidas que tiene para video, tiene un puerto HDMI 2.1 y 3 puertos DisplayPort 2.0. El conector de alimentación de energía es de uno de 8 pines. Sin embargo, Intel es el primer fabricante de GPU con el soporte de DisplayPort 2.0. La tarjeta es lo suficientemente pequeña como para caber en la mayoría de los gabinetes de computadora como mini ITX y tiene un peso de solo 690 gramos. En cuanto a las características, viene con DirectX versión 12 Ultimate, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 y modelo de sombreado 6.6. Desafortunadamente, Intel ha tenido problemas con los juegos que no usan API modernas como Vulkan o DirectX 12, pero no todo es de color de negro en esta historia. Se sabe que la compañía está trabajando para solucionar tantos errores como sea posible y lograr optimizar un poco más su arquitectura para títulos más antiguos, que posiblemente lo logren emulando DirectX 11 o 9. Esto les ayudaría bastante con el mercado fuera de los Estados Unidos, principalmente, donde todavía utilizamos hardware más antiguo para jugar. Pero cabe señalar que no podrá ser muy antiguo, porque para sacarle el mejor provecho a estas tarjetas gráficas se necesita de la tecnología BAR o Resizable BAR, que significa registros de direcciones restrizables, una nueva palabra en español. Entrega una mejor conexión entre la GPU y la CPU para un aumento de rendimiento sólido en la mayoría de los juegos que están optimizados para ello. En resumen, es una tecnología de optimización que te permite o que le permite a los procesadores un acceso más efectivo a la VRAM o la RAM de video de las tarjetas gráficas gracias a negociamiento del tamaño de la barra para optimizar los recursos del sistema, lo que puede mejorar el rendimiento. Otra de las tecnologías que Intel trae es XeSS, que significa XeSS Super Sampling, que básicamente lleva tu experiencia del gaming al siguiente nivel con un escalamiento mejorado por inteligencia artificial, lo que permitiría un mayor desempeño con alta fidelidad de la imagen, disfrutando así de imágenes de hasta ultra alta definición con alto desempeño, impulsadas con aceleración con hardware y algoritmo basado en inteligencia artificial. XeSS está preparado para funcionar con una amplia variedad de hardware. El hardware de aprendizaje automático dedicado a construir en los productos gráficos Intel Arc y los algoritmos de inteligencia artificial permiten a la red neuronal de Intel optimizar la calidad de la imagen. Y se preguntarán, ¿pero qué juegos se beneficiarán de esta tecnología? Bueno, con la colaboración de varios estudios de juegos, Intel está habilitando XeSS en una amplia gama de juegos que son los más recientes. Esperemos que en el futuro más juegos tengan esa opción de XeSS y no solamente para tarjetas de video Intel. La iluminación RGB es limitada y la única excepción es el logotipo de Arc brillante en la parte superior de la tarjeta, que se ilumina en color azul por defecto, pero aparentemente en ciertas ocasiones donde hay algún problema con el puerto PCI Express podrá ser en color rojo o amarillo. Hablando de otras variantes, la Arc A380 ha sido lanzada hasta el momento por 3 ensambladoras diferentes: GUNNIR, ASRock y Acer. La GUNNIR Arc A380 Photon OC, la ASRock Arc A380 Challenger ITX OC y la Acer Predator Arc
A380. Hace un mes más o menos salió el rumor de que Gigabyte eventualmente también va a sacar algunas GPUs alquimistas de nivel entrada básico, como lo serán la A380 o A310 en sus variantes Gigabyte Arc A380 Gaming OC 6 GB, Gigabyte Arc 380 Gaming 6 GB, Gigabyte A380 WindForce OC de 6 GB, Gigabyte Arc A380 WindForce 6 GB y la Gigabyte Arc A310 WindForce de 4 GB. En cuanto a la ensambladora MSI, la compañía ya ha lanzado sus GPUs A380 y A310, pero solamente en China en equipos preensamblados. Arc Alchemist de Intel representa el pie de reentrada de Intel en la puerta del mercado de GPUs. Sin embargo, está lejos de ser perfecta, pero hay esperanzas de que esta vez, con el paso del tiempo, mejore. Y lo iremos viendo, o lo veremos cuando revisemos más adelante en este canal la Intel Arc A750 e Intel Arc A770 respectivamente. Bueno gente, ¿estarían dispuestos a comprar una Arc A380? ¿Y por qué sí y por qué no? Déjenme sus comentarios y además peticiones de qué juegos les gustaría que probara con la Intel Arc A380 y un CPU Ryzen 2600 para el próximo video de la revisión de esta tarjeta.